Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar esta semana con conjuntos generadores e independencia lineal de vectores. Es el último tema que nos queda antes de terminar la cursada. Antes de empezar a encarar estos temas, vamos a recordar un concepto con los que estuvimos trabajando al inicio del cuatrimestre, que es el concepto de combinación lineal, ¿sí? Combinación lineal de vectores que no necesariamente tenemos que pensar en los vectores que visualizamos en geometría en R2 o en R3, que son los vectorcitos flecha. Recuerden que llamamos vectores a cualquier elemento que pertenece a un espacio vectorial, ¿sí? Bueno, decimos que un vector puede ser combinación lineal de un cierto conjunto de vectores que viven en un espacio vectorial B, si es posible expresarlo de esta forma, ¿sí? Donde C sub 1, C sub 2 y C sub K representan números reales cualesquiera, y B sub 1, B sub 2, B sub K pertenecen a este conjuntito de vectores que viven en el espacio vectorial B, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos este vector B que vive en R3, que es el vector 1, 0, menos 1. Me están preguntando si este vector B es combinación lineal de estos tres. Para saber si este vector B es combinación lineal de estos tres, vamos a plantear la combinación lineal. Es decir, nos vamos a preguntar si es posible escribir a B como número por vector, más número por vector, más número por vector. Este C sub 1, C sub 2, C sub 3 lo pueden reemplazar por cualquier otra letra, por la letra que a ustedes les parezca más cómodo. Si no quieren trabajar con subíndice, pueden usar A, B, C, o X y Z, o bueno, la letra que quisieran. Yo les aconsejaría que no utilicemos X y Z porque depende del contexto donde estemos trabajando, puede llegar a generar confusión. Bueno, entonces ahora reemplazo. Este es mi vector B, este es U sub 1, este es U sub 2, y este es U sub 3. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar si existe C sub 1, C sub 2 y C sub 3, tal que, al hacer toda esta cuenta, me dé como resultado este vector B, ¿sí? Ya sabemos que esto es multiplicación escalar de vectores, todas las componentes del vector quedan multiplicados por ese numerito que en este momento no conocemos. Y después obtendremos, una vez que hicimos estas cuentas, sumamos los tres vectores, componente a componente, y nos queda una igualdad de vectores. Recordamos que dos vectores son iguales si son iguales componente a componente, es decir, que le vamos a pedir a la primera componente de B que sea igual a la primera componente de la combinación lineal, y así sucesivamente con el resto de las componentes. Esta igualdad de vectores determina este sistema de ecuaciones lineales, en donde las incógnitas son claramente C sub 1, C sub 2 y C sub 3, así que me queda un sistema de 3×3, que lo vamos a resolver por cualquiera de los métodos que estudiamos. Pero en este caso, este sistema, aunque está desordenado, se puede ver que ya está escalonado. Si ya está escalonado, con sustitución hacia atrás, podemos resolver este sistema inmediatamente. De la ecuación 2 se observa inmediatamente que C sub 3 vale 0, y haciendo los reemplazos correspondientes en el resto de las ecuaciones, vemos que C sub 2 y C sub 1 valen menos 1. Es decir, encontré un valor para C sub 1, un valor para C sub 2 y un valor para C sub 3, tal que cuando yo planteo esta combinación lineal, obtengo este vector. Podemos responder entonces a la pregunta que sí es posible escribir a B como combinación lineal de esos tres vectores, y que esa combinación lineal existe y es única, porque fíjense que este sistema de ecuaciones lineales me dio solución única. Fíjense que como todo sistema de ecuaciones lineales, podría haberme dado infinitas soluciones o ninguna. Entonces, en esos casos, la respuesta hubiera sido otra. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Existe la combinación lineal? Sí, existe, y es única en este caso. La podemos escribir y claramente se verifica que al hacer estas cuentas, únicamente estas cuentas, se obtiene el vector 1, 0, menos 1. Bien, vamos a tener en cuenta algunas cuestiones. Toda combinación lineal siempre determina un sistema de ecuaciones lineales. Yo a esta altura del partido siempre les hago la misma broma de que todos los caminos conducen a un sistema de ecuaciones. Así que es importante revisar la teoría de la unidad 1, estudiar o rever todos los procesos y métodos de resolución de sistemas, porque vamos a resolver sistemas constantemente.
Las incógnitas del sistema de ecuaciones no son nada más ni nada menos que los coeficientes de la combinación lineal. Como todo sistema de ecuaciones, sabemos que tiene solución única, infinita o no tiene, podemos clasificarlos en dos categorías. Si el sistema es consistente, teníamos el caso de tener una solución única o de tener infinitas soluciones. Esta traducción llevada a la combinación lineal significa que la combinación lineal existe y puede ser única o puede haber infinitas combinaciones lineales que me generen un determinado vector, ¿sí? En caso del sistema ser inconsistente, vamos a decir que no es posible expresar al vector que me pidan como combinación lineal del resto. Dado que el sistema de ecuaciones no tiene solución, por lo tanto la combinación lineal tampoco, ¿sí? Bien, nuestro objetivo entonces va a ser estudiar, mediante combinaciones lineales, si podemos generar vectores de un determinado espacio vectorial, ¿sí? Entonces vamos a dar la siguiente definición, la definición de conjunto generador. Supongamos que tenemos un conjunto S que tiene un número finito de vectores, y este subconjunto es un subconjunto, valga la redundancia, de un espacio vectorial B, ¿sí? O sea, vamos a tomar de un espacio vectorial B un conjuntito que tenga un número finito de vectores. Vamos a decir que ese subconjunto es generador del espacio vectorial si todo vector de B, cuando digo todo, digo cualquiera que se me ocurra que viva en B, puede expresarse como combinación lineal de los vectores de S. ¿Qué significa esto? Este conjunto de vectores viven en B. Ya sabemos que con estos vectores podemos armar combinaciones lineales. Si mediante combinaciones lineales yo puedo generar o podemos obtener cualquier vector del espacio vectorial, decimos que ese conjunto es generador del espacio, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Supónganse que tengo el espacio vectorial de las matrices diagonales de orden 2. Ya habíamos estudiado en un ejercicio anterior que el espacio vectorial, las matrices diagonales de 2 por 2 eran un subespacio de las matrices de 2 por 2, pero como dimos la primera definición de subespacio, cada subespacio vectorial es en sí mismo un espacio vectorial. Así que en este caso nos referimos al espacio vectorial de las matrices diagonales de orden 2, ¿sí? Bueno, me dan un conjuntito que tiene, en este caso, 3 vectores. Obviamente, este conjunto tiene que vivir en este espacio vectorial, por lo tanto, serán matrices diagonales de orden 2. Me preguntan si este conjunto formado por estos 3 vectores es generador del espacio vectorial de las matrices diagonales de orden 2. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de visualizar qué elementos pertenecen al conjunto B. ¿Sí? Los elementos que pertenecen al conjunto B son matrices diagonales. Recuerden que una matriz diagonal es una matriz que tiene ceros por debajo y por encima de la diagonal. Así que si yo quiero mencionar un elemento genérico de este conjunto, podríamos escribirlo así, ¿no? Con matrices de este estilo, en donde A y B son reales cualquiera. Entonces, todas las matrices que viven en B van a tener esta pinta. Para cada real A y para cada real B, voy a obtener una matriz que vive en ese espacio vectorial, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos saber es si con ese conjunto S podemos generar objetos o vectores de este formato, ¿sí? Vamos a ver si es posible hacer eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante combinaciones lineales. Es decir, voy a tomar un vector genérico del espacio vectorial y me voy a preguntar si armando combinaciones lineales con los vectores del conjunto S puedo obtener un vector cualquiera que viva en ese espacio. Recordamos que esto es multiplicación escalar de matrices, ya sabemos que todas las componentes quedan multiplicadas por los escalares, y después tenemos suma de matrices, ¿sí? De 2 por 2, por lo tanto voy a obtener una matriz de 2 por 2, y por último me va a quedar una igualdad de matrices de 2 por 2, y ya sabemos que esa igualdad se verifica si son iguales todos los elementos de la matriz correspondientes, ¿no? Al mismo lugar. Por lo tanto, cuando yo hago todas estas cuentas, multiplicación escalar, suma e igualdad de matrices, caigo en este sistema de ecuaciones. Fíjense, el elemento A11 de la matriz genérica tiene que ser igual al elemento A11 de toda esta cuenta,
que esto va a ser C sub 1 más C sub 2 más C sub 3, ¿sí? Eso va a ser el primer elemento. Cuando vaya el elemento A1, 2, esto va a ser igual que 0 en este caso, a C sub 1 por 0, más C sub 2 por 0, más C sub 3 por 0. Y ahí sale esta ecuación 0 igual a 0. Lo mismo sucede con el elemento A2, 1, y el elemento A2, 2, me salta esta igualdad. Fíjense que al tener dos ecuaciones del estilo 0 igual a 0, no me aportan información, directamente las eliminé y me quedé con estas dos. Y acá un detalle. Este sistema es equivalente a este otro. El primer sistema era un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas, pero es equivalente a este. Es un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Y ya está escalonado. ¿Qué sabemos de los sistemas de ecuaciones escalonados que tienen más incógnitas que ecuaciones? Sabemos que estos sistemas van a tener infinitas soluciones. No me interesa quiénes son las soluciones porque no sé quién es A y B. Recuerden que A y B representa un número real cualquiera. Para cada valor de A y para cada valor de B tendré una solución distinta, ¿sí? Pero en realidad tendré un conjunto de infinitas soluciones distintas. Acá lo importante es identificar si el sistema es consistente o no lo es. En este caso el sistema es consistente dado que independientemente cuánto valgan A y B voy a tener infinitas soluciones, por lo tanto puedo afirmar que existen infinitas combinaciones lineales de estos tres vectores que me permiten obtener matrices diagonales. Es decir, sea quien sea esta matriz diagonal, la voy a poder obtener mediante combinaciones lineales de estos tres vectores. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que ese conjunto S es generador de ese espacio vectorial, porque pude a través de combinaciones lineales generar cualquier elemento que vive en ese espacio. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Imagínense que ahora tenemos el espacio vectorial de R3. Este es recontra conocido por todos ustedes. Y me dan estos dos vectores, el vector 1, 1, 1 y el 0, menos 1, 2. Me están preguntando si con estos dos vectores yo puedo generar al espacio vectorial B. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es primero visualizar cuáles son los elementos que viven en R3. Claramente un vector genérico que vive en R3 es un vector de la forma X y Z o un vector de la forma ABC, en donde cada componente representa un número real cualquiera, ¿sí? No un caso particular, uno genérico. Bien, ahora vamos a ver si con estos dos vectores podemos generar un vector cualquiera que viva en R3 de la forma X y Z o ABC, lo que hayan decidido. Por lo tanto, vamos a tratar de escribir a este vector genérico como combinación lineal de estos dos, ¿sí? Obviamente que hago la multiplicación escalar, la suma e igual a los vectores y caigo en este sistema de ecuaciones. Ahora, lo llevo un poquito a la materia de Vanina. Geometría. Número por vector más número por vector igual a X y Z. Esto tiene pinta de ser la ecuación vectorial de un objeto que ustedes han estudiado en geometría que vive en R3. ¿Sí? Si cambiamos el C sub 1 y el C sub 2 por otras letras, seguramente van a identificar inmediatamente que esto no es otra cosa que la ecuación vectorial de un plano de R3, ¿sí? Y un plano de R3 representa a un plano de R3 y no a todo R3. Por lo tanto, con estos dos vectores no creo que pueda generar cualquier vector que viva en R3. De hecho, miremos este sistema de ecuaciones que determina la combinación lineal. C sub 1 está determinado por el valor de X, ¿sí? Y C sub 2 y C sub 3 habría que escalonar el sistema y sacar conclusiones. Recuerden que acá tenemos un sistema de 3 por 3, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. No lo voy a dejar así, o bien puedo dejarlo así, como el valor de C sub 1 está determinado, lo puedo sustituir acá y ver qué pasa con C sub 2, ¿sí? En este caso, cuando vayamos a resolver el sistema, escalonándolo o haciendo sustitución, o lo que ustedes deseen, nos vamos a encontrar con que C sub 2 admite dos expresiones que no necesariamente van a ser iguales. Fíjense que de la ecuación 3 sale que C sub 2 vale I menos Z sobre menos 3, y de C sub 2 vale X menos Y. Y X, Y y Z son reales cualesquiera. Entonces habrá valores que hagan que estas dos cuentas sean iguales, y habrá valores que no. Pero C sub 2 es un único coeficiente de la combinación lineal.
O vale esto o vale esto, no puede valer las dos cosas al mismo tiempo, si no tengo garantías de que estas dos cosas sean exactamente iguales. Entonces, ya estoy anticipando que este sistema de ecuaciones es inconsistente, ¿sí? Lo que pasa es que la inconsistencia acá no se ve claramente. Entonces, para demostrar que este sistema de ecuaciones podría llegar a ser inconsistente, basta con encontrar un ejemplo que muestre que justamente estas dos expresiones no necesariamente son iguales. Porque si estas dos expresiones son iguales para cualquier valor de x y z, no tendría ningún inconveniente. Encontré los valores de la combinación lineal, ¿sí? Pero si llegara a encontrar algún valor particular que haga que estas dos expresiones sean distintas, estoy en condiciones de afirmar que este sistema de ecuaciones no tiene solución. Por lo tanto, no es posible generar cualquier vector de R3 mediante estas combinaciones lineales, ¿sí? En este caso yo elegí un vector de R3 concreto, cualquiera, por ejemplo el vector 1, 0, 6, en donde x vale 1, y vale 0 y z vale 6, y al tratar de generar este vector concreto, 1, 0, 6, que vive en R3 mediante estas combinaciones lineales, salta que el sistema de ecuaciones es inconsistente. Me sale que c sub 2 vale 2 y también vale 1. Entonces no es posible escribir al vector 1, 0, 6 como combinación lineal de esos dos vectores del conjunto S. Por lo tanto, S no me genera cualquier vector de R3. Porque si generara cualquier vector de R3, este lo podría haber obtenido, ¿sí? Entonces, en este caso decimos que S no es un conjunto generador de R3, ¿sí? ¿Generará vectores? Sí, las combinaciones lineales me van a devolver un conjunto infinito de vectores, pero no, en este caso, los vectores, todos los vectores de R3. Como dije anteriormente, aquel que se avivó que esa combinación lineal no era otra cosa que la ecuación vectorial de un plano de R3, que obviamente tiene que pasar por el origen, porque no había un punto indicándose adelante. Además, cuando C sub 1 y C sub 2 valen 0, la cuenta me va a dar 0. Decimos que ese conjunto S genera todos los vectores de un plano de R3 que tiene esa ecuación vectorial, de ese plano. Por lo tanto, los planos de R3 que pasan por el origen son espacios vectoriales, son subespacios de R3, ¿sí? También lo son las rectas de R3 o de Rn que pasen por el origen. Bueno, esta es la idea de estudiar si un conjunto genera o no genera un espacio vectorial. Lo que tengo que plantearme es, me dan un conjunto finito de vectores que vive en un espacio vectorial B. Si yo con ese conjunto finito de vectores, mediante combinaciones lineales, puedo generar cualquier vector del espacio vectorial, y cuando digo cualquiera hablo de un vector cualquiera genérico, si es posible, si el sistema de ecuaciones lineales que deviene de la combinación lineal es consistente, digo que el conjunto es generador del espacio vectorial. Y si el sistema de ecuaciones es inconsistente, diremos que no es posible generar todos los vectores del espacio vectorial, ¿sí? Más adelante vamos a estudiar si estos conjuntos generadores generan de manera única o generan mediante infinitas soluciones. Los vamos a caracterizar y nos vamos a quedar con aquellos que generan de manera única. Pero me estoy adelantando al último tema. Bien, otro concepto que vamos a definir ahora, y va a ser el último por el momento, es el concepto de independencia lineal, ¿sí? El concepto de independencia lineal de vectores está íntimamente ligado al de la combinación lineal que proporciona el vector 1. Es decir, cada vez que nosotros querramos analizar si un conjunto de vectores es linealmente independiente, o si queremos analizar la independencia lineal de un conjunto de vectores, automáticamente se nos tiene que venir a la cabeza una combinación lineal de esos vectores que me proporciona el vector 1, ¿sí? Claramente, si todos los coeficientes de la combinación lineal son ceros, esta ecuación vectorial tiene una solución que es la solución trivial, la obvia, ¿no? Pero podría pasar que esta combinación lineal tenga soluciones no triviales, ¿sí? Acuérdense que esta ecuación vectorial determina un sistema de ecuaciones lineales, que en este caso será un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos son consistentes siempre.
El tema es que estos sistemas de ecuaciones lineales pueden tener o única solución o infinitas, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de soluciones que tenga ese sistema de ecuaciones homogéneo, clasificaremos al conjunto de vectores de la siguiente manera. Vamos a decir que un conjunto de vectores es linealmente independiente si, solo si, esta combinación lineal que me proporciona el vector nulo tiene únicamente la solución trivial. Es decir, si el sistema de ecuaciones que se desprende de esta combinación lineal, que me da el vector 0, tiene solución única, decimos que este conjunto de vectores, que están en S, es un conjunto linealmente independiente. En caso contrario, diremos que es linealmente dependiente, ¿sí? Generalmente se le suele decir a las combinaciones lineales, que no son la obvia, combinaciones lineales no triviales, a las infinitas soluciones, ¿sí? En el caso de que esta ecuación vectorial tenga infinitas soluciones, decimos que el conjunto de vectores es linealmente dependiente, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito. Tenemos este conjunto S, que tiene estos tres vectores, ¿sí? Este conjunto S vive en el espacio vectorial de las matrices de 2×2, ¿sí? Me están preguntando si este conjunto, que tiene tres vectores, podría tener 4, 5, 6, 8 o 10, pero tiene 3, si este conjunto es linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Para poder responder si el conjunto es linealmente independiente, a partir de ahora, LI, tenemos que plantear una combinación lineal entre estos tres vectores e igualarlo al vector nulo. Pero al vector nulo del espacio vectorial al que pertenecen estos vectores. Es decir, voy a plantear la combinación lineal de estos tres y la voy a igualar, obviamente, a la matriz nula de 2×2. Porque una combinación lineal de matrices de 2×2 no me puede dar el número real 0. Recuerden que los espacios vectoriales son cerrados para la suma y la multiplicación escalar. Así que si sumo matrices de 2×2, el resultado debe ser una matriz de 2×2. Y como todo espacio vectorial tiene un vector nulo, en este caso el vector nulo de las matrices de 2×2 es la matriz 0 de 2×2. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es plantear la combinación lineal de estos tres vectores e igualarlo al vector nulo. Por lo tanto, al hacer estas operaciones, ¿a dónde vamos a ir a parar? Todos los caminos conducen a un sistema de ecuaciones lineales, pero en este caso, un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, ¿sí? Un sistema de ecuaciones lineales que tiene 4 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿sí? Más allá de que esté escalonado o que no esté escalonado, fíjense que en estos sistemas de ecuaciones recordamos que cuando tengo más incógnitas que ecuaciones, ya aseguro que hay infinitas soluciones, ¿sí? Pero en este caso tengo más ecuaciones que incógnitas, así que no puedo decir nada. Aunque sí podemos decir que de la última ecuación sale que C1 es 0, y con sustitución hacia atrás, todos los coeficientes de la combinación lineal van a ser 0. ¿Qué significa esto? Significa que la única combinación lineal que me proporcionaba el vector nulo era la trivial, ¿sí? La solución obvia. Por lo tanto, el conjunto de estos tres vectores que conforman S es un conjunto linealmente independiente, ¿sí? En este caso los vectores, fíjense que son matrices de 2×2, ¿sí? ¿Vemos otro ejemplo? Imagínense que ahora voy a tomar el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2, junto con el polinomio nulo. Recuerden que no tiene grado, así que lo tengo que mencionar aparte. Voy a tomar polinomios de grado menor o igual a 2, ¿sí? Y voy a armarme un conjunto S. Nuevamente, sin querer queriendo, este conjunto tiene tres vectores: el vector x cuadrado, el vector 2 más x, y el vector 3x cuadrado más 5x más 10, ¿sí? Me están preguntando si este conjunto de vectores que vive en P2 es o no es linealmente independiente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que armar la combinación lineal entre estos tres vectores e igualarlo al vector nulo que vive en este espacio, ¿sí? En el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2, junto con el polinomio nulo. En este caso, el vector nulo sería el polinomio nulo, ¿sí? Bueno, armemos la combinación lineal.
coeficiente por el primer vector, más coeficiente por el segundo vector, más coeficiente por el tercer vector, y el polinomio nulo lo escribí en este formato, para que sea mucho más simple después sacar las conclusiones. Pero si pongo un 0, estoy haciendo referencia al polinomio nulo, ¿sí? No hace falta escribir el polinomio nulo de esta manera. Bueno, hacemos las distributivas de los coeficientes con los polinomios, sumamos, asociamos, los coeficientes que tengan x cuadrado los pondremos todos juntos, los que tengan x también, de tal manera que nos quede una ecuación vectorial de este formato. Fíjense que estos son los coeficientes que acompañan a las x cuadrado, estos los que acompañan a las x, y estos los términos constantes. ¿Por qué escribí el polinomio nulo de esta forma? Porque el coeficiente de x cuadrado tiene que ser igual al coeficiente de x cuadrado, pero como es el polinomio nulo, todos los coeficientes deben ser 0, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente, esta combinación lineal de vectores, que en este caso los vectores son polinomios de grado menor o igual a 2, determina un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿sí? 3 ecuaciones con 3 incógnitas, no puedo anticipar nada, tendré que resolverlo por cualquiera de los métodos antes estudiados. Como el sistema es cuadrado, podemos cortar camino, porque a nosotros nos interesa saber si este sistema tiene solución única o tiene infinitas. Si tiene solución única, diremos que el conjunto es linealmente independiente, y si tiene infinitas soluciones, diremos que el conjunto es linealmente dependiente. Y recordamos que en la unidad 2, 3, estudiamos una herramienta que nos permite cortar camino a la hora de resolver sistemas, que es el determinante de la matriz asociada a este sistema de ecuaciones homogéneas, que como es cuadrado, puedo calcular el determinante de la matriz. Si el determinante de la matriz me da distinto de 0, digo que el sistema tiene solución única, que en este caso es la trivial, por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente. Y si el determinante de la matriz me da 0, este sistema homogéneo tendrá infinitas soluciones, por lo tanto, el sistema de ecuaciones, el conjunto de vectores será linealmente dependiente, dado que las combinaciones lineales que me proporcionan el vector nulo son las no triviales, ¿sí? Bueno, más allá de esto, ustedes saben resolver los sistemas, van por el camino que quieran. A mí lo que me interesa es determinar si este sistema tiene solución única, digo que el conjunto es LI, y si este sistema tiene infinitas soluciones, digo que el conjunto es LD. Lo resolvamos por el método que lo querramos resolver. Yo en este caso lo resolví por eliminación gaussiana, me quedó un sistema escalonado, y me quedaron más incógnitas que ecuaciones, por lo tanto el sistema tendrá infinitas soluciones. Soluciones no triviales. Entonces podemos decir que el conjunto de vectores de S es un conjunto linealmente dependiente. ¿Sí? Bien. Vamos a ofrecer algunos atajos o algunos corolarios también que nos van a permitir sacar conclusiones de manera más inmediata, y después los voy a dejar que trabajen con la sección 4.4 del libro, y en la semana voy a estar subiendo un material referido a la última sección, que es la 4.5. ¿Sí? Bien. Para tener en cuenta, si yo tengo un conjunto de vectores formado por un solo vector, y ese vector no es el vector nulo, digo que el conjunto es linealmente independiente, por definición, por convención, ¿sí? Un conjunto formado por dos vectores, tales que uno sea múltiplo escalar del otro, es un conjunto linealmente dependiente, ¿sí? Un conjunto, generalizamos la segunda definición, en el que al menos uno de los vectores puede expresarse como combinación lineal de los demás, se dice que el conjunto es linealmente dependiente. Si yo vuelvo al ejercicio anterior, el conjunto de vectores era x cuadrado, 2 más x, y 3x cuadrado más 5x más 10. Fíjense que el tercer vector es 3 veces el primero, más 5 veces el segundo. El tercer vector es combinación lineal de los otros dos. Entonces, según estas definiciones nuevitas que estamos dando acá, un conjunto en el que al menos uno de los vectores es combinación lineal de los demás, se dice que es linealmente dependiente. Si nosotros
hubiésemos conocido esta definición y hubiésemos detectado eso antes, nos evitábamos resolver todo el sistema de ecuaciones. Y todo conjunto que contenga el vector nulo entre sus vectores obviamente es linealmente dependiente. ¿Por qué será esto? Y claramente porque el vector nulo es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. ¿Sí? Bien, entonces, decimos, recapitulando, que un conjunto de vectores que vive en un espacio vectorial B es generador de ese espacio vectorial si podemos escribir cualquier vector del espacio mediante combinaciones lineales de los vectores de S. Cualquier vector del espacio, todo vector del espacio puede escribirse como combinación lineal de los vectores de S, entonces decimos que S genera ese espacio vectorial o es un conjunto generador del espacio vectorial. ¿Sí? Si nosotros podemos caracterizar a S como LI o LD, ¿sí? Si agarramos los vectores de S y analizamos la independencia lineal de los vectores, y juntamos estas dos definiciones, vamos a tener el concepto de base de un espacio vectorial, ¿sí? Que es el último tema que nos falta estudiar. Una base de un espacio vectorial no es otra cosa que un conjunto de vectores que genera el espacio vectorial y que al mismo tiempo es linealmente independiente, ¿sí? Y por último, el concepto de dimensión de un espacio vectorial tiene que ver con la cantidad de vectores que conforman la base. Si la base tiene un solo vector, se dice que el espacio vectorial es de dimensión 1. Si la base tiene 5 vectores, se dice que el espacio vectorial tiene dimensión 5. ¿Sí? Estos son los últimos temas que nos faltan estudiar para cerrar este tramo. Y bueno, les voy a preparar un material para la próxima semana para que puedan ir cerrando esta unidad. De todos modos, a la vuelta de las vacaciones, si quedan dudas, vamos a seguir trabajando un poquito más con estos temas. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima.